Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo el noticiario del Cosmer de julio de 2022. El vídeo de noticias de hoy no va a tener spoilers en ningún momento, así que lo podéis ver sin problemas. Además, si os quedáis hasta el final, haremos un repaso de las preguntas más relevantes que le han hecho Brandon este mes, que ha hecho un par de directos bastante largos y ha hablado mucho sobre el tema de las adaptaciones cinematográficas y de televisión. Aún así, para no romper la costumbre, empezaremos hablando de las novedades respecto a libros, concretamente de los no Cosmer. De estos no hay mucho que comentar, más allá de que el Proyecto Secreto 2, el que no forma parte de este universo, ya está terminado del todo y entregado a la editorial, listo para su publicación el año que viene. Y usar estos mismos proyectos secretos para dar el salto ahora sí al Cosmer, pues el tercero, que sí que forma parte de este universo, también está terminado del todo, y Sanderson nos ha avanzado que ahora en lugar de ponerse con el Proyecto 4, ha decidido centrar todo su tiempo de escritura en el quinto libro del Archivo de las Tormentas, del cual lleva por el momento un 8%. Siguiendo en la saga del archivo, Brandon ha anunciado que el audiolibro de Downshire ya está disponible para reservar, y que saldrá el día 16 de este mes de agosto. Yendo a otras noticias, para lo que también queda un mes menos es para la convención de Dragonsteel, que tendrá lugar el 14 y el 15 de noviembre en Salt Lake City. Para los que queráis ir tenéis que daros prisa porque ya casi se han agotado las 3.000 entradas que salieron a la venta el pasado mes de julio. Y hablando de convenciones, Sanderson también ha confirmado su asistencia al Fan X de este año, que se celebra también en Salt Lake City un par de meses antes, los días 22 y 24 de septiembre. Y por último, ya creo que en poco tiempo va a empezar a ser necesario que haga una sección del noticiario dedicada a la información sobre adaptaciones de la obra de Sanderson, pues solo este verano creo que hemos recibido más noticias de este tema que en todo el tiempo que llevamos desde que publicó su libro en 2005. Ahora vamos a ver las de los directos que os he comentado. El primero fue un Ask Me Anything, pregúntame lo que quieras, que hizo en Reddit, en el que él iba respondiendo las preguntas en un directo. Así que veamos las más interesantes. Os dejo en la descripción el enlace al directo y podéis ir a ver este comentario de Abhi Prakash donde pone los tiempos de cada pregunta. El segundo directo lo hizo ya en agosto, el pasado jueves día 4, y también estuvo respondiendo preguntas. Vamos a ello. Las preguntas las resumiré un poco porque hay algunas que son muy largas. La primera dice: con tantas cosas que quedan por escribir del Cosmer, ¿te preocupa que si empiezas ya las adaptaciones puedan acabar alcanzando tu ritmo de escritura? ¿Los harías esperar o dejarías que te sobrepasaran? A lo que Sanderson responde que depende de la situación. Dice que cuando el archivo ocurra como una serie de televisión, su intención es estar muy involucrado, como co-creador o incluso escribiendo algunos episodios. Si finalmente pudiera hacerlo de esta forma, no le preocuparía mucho que pudiera sobrepasar en la serie, ya que él mismo se encargaría de que fuera por buen camino. Pero de no ser así, sí que pondría bastantes problemas a que esto ocurriera. Una curiosidad muy interesante sobre esta pregunta es que Sanderson no dice si el archivo ocurre como una serie de televisión, sino que dice cuándo ocurra, dando por supuesto que es algo que va a ocurrir. Además, también nos comenta en la misma respuesta que ahora mismo no tiene los conocimientos necesarios para ser co-creador de una serie de calidad, así que por eso tiene intención de hacer otras cosas antes de la adaptación del archivo para ir cogiendo conocimiento y experiencia. La siguiente pregunta no es directamente relacionada con adaptaciones, pero su respuesta sí que acaba derivando a este tema. Dice así: con tantas cosas que tenéis en marcha ahora mismo, ¿cuáles son los planes para el Archivo de las Tormentas 4.5? Para quien no sepa a qué se refiere con esto, Sanderson suele poner un relato corto entre libro y libro del archivo, por lo que el que iría entre el ritmo de la guerra, que es el archivo 4, y el siguiente, el archivo 5, sería el 4.5. Del cual por el momento solo tenemos el título provisional, que sería Horniter, come cuernos. Pero bueno, vamos a la respuesta. Sanderson dice que el archivo 4.5 está en su lista de cosas para escribir cuando termine la escritura del archivo 5, que ojo, la escritura no significa la publicación, es decir, puede escribirlo después del archivo 5, pero publicarlo antes, como ya hizo con Esquirla del Amanecer, que era el 3.5. Siguiendo con su respuesta, dice que el archivo 5 está casi seguro que va a retrasarse a 2024, y dice que esto es parcialmente por los proyectos secretos, pero que no son la razón principal, la cual es todo el trabajo respecto a películas y series que le está consumiendo la mayor parte de su tiempo. Y entonces dice una frase que seguramente ha marcado este año de Sanderson: This is the year that Hollywood came calling.
Es decir, que este ha sido el año que realmente ha estado recibiendo más ofertas, y ofertas más serias por parte de productoras de Hollywood. Y no solo Hollywood, sino que también ha tenido reuniones con todas las plataformas de streaming, Netflix, HBO, Prime Video, Disney Plus y así. Finalmente, de esta pregunta quiero destacar lo que posiblemente sea la mejor noticia, de cara a que tengamos una buena adaptación, y es que en palabras del propio Sanderson, él en esta ocasión está en una muy buena posición para negociar, porque tiene todos los derechos y no está necesitado de dinero. Bueno, vamos con el segundo directo, el del jueves pasado. La primera pregunta del tema dice, sin entrar en información confidencial, ¿cómo suele funcionar una conversación con Hollywood? Sanderson responde que esto es algo muy interesante, porque son un tipo de conversaciones que ha ido evolucionando y que ahora son muy distintas respecto a las que ha tenido en el pasado. Para empezar, ahora él no tiene que ir a buscar a nadie, y son las productoras las que pican a su puerta. La gente de las productoras viene con grandes ideas de lo que quieren hacer, y básicamente las conversaciones se centran en cómo vas a asegurarte de que las ideas que tienes para esta producción se asemejen a mi visión, es decir, la de Sanderson. Y también salen otras cosas más específicas como podré hacer de co-showrunner, cuánto poder de decisión voy a tener sobre lo que se hace. En resumen, que las negociaciones se basan en Brandon preguntando ¿cuánto poder creativo estáis dispuestos a darme? Y siguiendo en la misma pregunta, da una noticia que me ha resultado muy interesante a la vez que esperanzadora, pues demuestra que las productoras están realmente muy interesadas en estas adaptaciones. Antes de ir a la noticia, dejadme hacer una corta explicación de lo que es una opción de compra de derechos, para que se entienda. Ya la hice en su momento en un vídeo específico que hice sobre las adaptaciones de Brandon, pero os hago un resumen corto para que no tengáis que volver a ver el vídeo. Básicamente, todo sale de un problema principal, y es que aproximadamente de cada 30 derechos de autor que se adquieren para hacer adaptaciones, solo uno acaba llegando al final y publicándose, ya sea como serie o como película. Porque lo que normalmente ocurre es que al final la productora que se ha hecho con dichos derechos no encuentra un buen director, dinero suficiente para hacer la película, un buen cast o tiene cualquier otro tipo de problema. La segunda opción que aparecería sería hacerlo al revés. Primero buscar toda la gente necesaria para hacer la película y cuando la tienes ir al autor y comprarle los derechos. Pero obviamente con esto te arriesgas a que cuando vayas al autor te diga no mira, es que ya se los he vendido a otra productora. Y aquí es donde aparece el tercer caso. La opción de compra, que sería la solución a los dos problemas. Y esto consiste en, básicamente, si tú eres un productor de Hollywood, vas a un autor o a una autora y le dices, si tus derechos valen 100.000, por ejemplo, yo te pago 10.000 y los reservo para los próximos 5 años. Durante este tiempo, tú no se los puedes vender a nadie más, mientras yo voy a estar buscando la gente necesaria para llevar a cabo la película. Si la encuentro, te pago los 90.000 que faltan para llegar al precio completo, me das todos los derechos y hago la producción. En cambio, si no encuentro lo necesario, al cabo de los 5 años te devuelvo los derechos de autor, tú has ganado totalmente gratis sin tener que hacer nada 10.000 euros y yo me he evitado perder 100.000 y solo he perdido 10.000, lo que al final acaba siendo una contención de riesgos beneficiaria para todos. Pues bueno, ahora que conocéis el concepto vamos a la noticia. Durante los últimos tiempos, la opción de compra ha sido el método principal a seguir por parte de Hollywood y de las plataformas de streaming. El caso de Sanderson también ha sido este, y como ya os expliqué en el vídeo que he mencionado antes, los derechos de sus distintas propiedades intelectuales los han ido teniendo distintas productoras. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora las que vienen a él están tan seguras de que lo quieren hacer que las ofertas que le llegan ya no son de opciones, sino de compras directas, dando a entender que las productoras están convencidas de que las adaptaciones de la obra de Sanderson son algo que van a acabar haciéndose sí o sí, en caso de que tengan la oportunidad. Y entonces, él ya directamente nos hace su propia valoración. No nos dice exactamente si ha vendido algunos derechos o aún no, pero sí que nos dice que está bastante seguro de que a estas alturas de 2023, es decir, de aquí a un año, ya estará en un set de grabación. De momento, no ha avanzado nada más, pero nos comenta que esperemos noticias en los próximos meses. Y sabiendo que en 3 meses, en noviembre, es la convención de Dragonsteel, puedo aventurarme a decir que seguramente ahí tengamos el primer anuncio oficial de una adaptación audiovisual de la obra de Brandon Sanderson. Y si aún especulo un poco más, creo que el anuncio podría ser incluso de Nacidos de la Bruma, aunque siendo como es Brandon es posible que intente adaptar primero algo no Cosmere, para probarse a sí mismo en otros medios que no sean la escritura de libros. Sigamos. Otra pregunta que he visto muy interesante dice: ¿te has planteado alguna vez si triunfa el Cosmere en cines o televisión,
¿Hacer una película o una serie original del Cosmere que no esté basada en ningún libro? Y Brandon dice que sí, que es algo que ha considerado. Otra cosa que nos avanza es que más allá de Nacidos de la Bruma y el Archivo de las Tormentas, que es entendiblemente lo que la gente está más interesada para una adaptación, si quisiera más Cosmere en cines o televisión, le gustaría mucho adaptar El alma del emperador, pero que además seguramente haría algunos cambios, y no sería toda la historia explicada como está ahora, sino que añadiría más personajes y sitios. Y ya como última pregunta, para una adaptación del Archivo de las Tormentas, si fuera live action, es decir con actores de carne y hueso, ¿estarías dispuesto a cambiar cosas de la ecología de Roshar para que fuera más fácil de adaptar? Es decir, las plantas y animales que no existen en la Tierra, por ejemplo, pues hacerlos un poco parecidos a lo que sí que existe en la Tierra. Y la respuesta da muchas esperanzas. Porque dice, considerando los presupuestos que me han estado ofreciendo para las adaptaciones del archivo, esto no es algo que me preocupe, y se ponen a reír tanto él como Adam, que anteriormente había dicho que él había estado también en las reuniones. Eso solo puede significar que le han ofrecido unas cantidades de dinero muy grandes para hacer estas adaptaciones, pero aún así, dice que sí que hay un problema relacionado con el CGI que en todas las discusiones sale siempre, y son los Spren. Aquí es donde él ve más complejidad y coste a la hora de hacerlos. Y afuera de preguntas y respuestas de Sanderson, otra noticia más, en este caso, del Club de las Tormentas. Os informo que, de cara a la salida del Metal Perdido, voy a hacer un club de relectura de la segunda era de Nacidos de la Bruma. ¿En qué va a consistir? Básicamente será como un club de lectura normal, pero con spoilers de todo el Cosmere, incluyendo la propia segunda era. Es decir, el día que hagamos un análisis de Aleación de Ley, el primer libro, habrá también spoilers de Brazales de Duelo, el tercer libro. Así tendremos total libertad para hablar de foreshadowings y cosas que nos ha ido dejando caer Brandon durante toda la saga. Volviendo a la noticia en sí, todo el club de relectura, es decir, las discusiones de cada uno de los libros, tendrán lugar en mis directos de Twitch y los podréis ver resubidos en mi canal secundario de YouTube, el Club de la Bruma. Las fechas en las que hablaremos de cada uno de los libros serán las siguientes: Aleación de Ley el 28 de agosto, Sombras de Identidad el 25 de septiembre, Brazales de Duelo el 23 de octubre e Historia Secreta el 30 de octubre. Todos los directos serán a las 7 de la tarde hora peninsular española. Y ya para ir terminando, tengo que deciros que me voy de vacaciones al pueblo, donde no tendré PC para hacer vídeos, así que no habrá nuevo contenido del canal ni nuevos directos durante 2 semanas. El próximo vídeo será el sábado 27 de agosto, y el próximo directo el domingo 28, que ya será del club de relectura. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.